Muy buenos días, mi nombre es Natalia Lozano Chinchilla, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP, pertenezco al programa de licenciatura en Filosofía y estoy en el proceso formativo del curso de didáctica, con el cual empiezo a adentrarme a los escenarios de prácticas docentes que me permitirán conocer todo aquello relacionado con mi formación académica. El día de hoy nos encontramos con el docente Fernando Santana Narváez, licenciado en Filosofía y docente pues, de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Aguachica, Cesar, quien participará con nosotros en un encuentro que tiene como objetivo resolver algunos interrogantes sobre la práctica pedagógica, su importancia y cómo se hace uso de esta al momento de enseñar. Pues sin más preámbulo, le damos la palabra para que él se presente personalmente. Muy buenos días, Natalia, y todos los que nos están escuchando. Pues como lo dijiste, mi nombre es Fernando Santana. Trabajo en la institución técnica educativa Nuestra Señora del Carmen desde hace 15 años en el área de filosofía, tiempo durante el cual pues he adquirido bastante experiencia con el manejo de muchachos en los grados 10º y 11 y pues dispuesto a poder colaborarte en lo que pueda. Vale, profe. Pues vamos a empezar. Me surge una pregunta que considero muy importante y es ¿cuál es la importancia que debe tener la educación en la actualidad y cuál es el perfil que debe cumplir un docente? Bueno, la educación en términos generales es fundamental y no solo hablando de la actualidad, sino desde el mismo inicio del ser humano. Pero hoy por hoy, cuando nosotros hablamos de educación y del papel que ésta juega, entonces tendremos que remitirnos a muchísimas cosas. Los muchachos y los tiempos han ido cambiando y nosotros debemos irnos adaptando a eso. Como docentes, entonces nosotros hoy por hoy somos facilitadores y ya no es aquel docente que simplemente se llevaba y era el que sabía todo y el muchacho tenía que aprender de memoria lo que él decía. No, hoy somos más bien facilitadores. La información está en internet, está en todas partes y nosotros nos hemos tenido que ir adaptando a eso, buscarle y darle las herramientas para que sean ellos artífices de su propio aprendizaje. Bueno, mi profe, es necesario pues que el docente trace objetivos personales al momento de enseñar. Bueno, cuando hablamos de objetivos personales, yo diría más bien objetivos con relación a la educación. Si nosotros no medimos lo que no puede medirse, no se puede evaluar. Luego, entonces yo debo tener unos objetivos, siempre. Toda clase debe tener un objetivo. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí evaluar? Si yo cumplí o no cumplí el objetivo, si el estudiante aprendió o no aprendió, independientemente del área que sea. Siempre todo tiene que ser medido. Por lo tanto, entonces yo debo saber dónde arranco, cuál es mi punto inicial y cuál es mi punto final. En ese orden de ideas, los objetivos que nosotros como docentes nos tracemos son fundamentales en todas y cada una de las clases. Aquí se me viene la idea y voy a tener que parafrasear acerca de Maestre Gómez, Fuentes González, Álvarez Valientes, los cuales escribieron un artículo que se lleva por título La didáctica como ciencia, que fue publicado en el 2004. Habla sobre el método. Dicen que el método es el componente o cualidad que surge en relación entre los procesos y los sujetos. Estos se manifiestan y se adoptan para dar ejecución a los procesos de enseñanza-aprendizaje y que los sujetos lleven a cabo dichos procesos para alcanzar los objetivos trazados. Referente a eso, me gustaría saber cuáles son los métodos que debe usar el docente al momento de impartir una clase. Bueno, Susana, mira, es bastante complicado hablar de esto porque es que resulta que, perdón, Natalia, métodos hay muchos y resulta que nosotros no nos podemos ceñir a un solo método. La educación ha ido cambiando tanto y tenemos estudiantes tan diferentes, tan distintos, que si nosotros pensamos en dar la clase de una sola manera, no vamos a tener los resultados necesarios. Tan es así, para ponerte un ejemplo, si yo preparo una clase para un grado 10º y resulta que yo tengo 4 grados 10º y es la misma clase, trabajo la misma guía y no, la clase no va a ser igual en los 4 grados, va a ser diferente. Luego utilizaré los mismos métodos. No, yo debo utilizar diferentes métodos, depende del estudiante, si quiero llegarle a él. Entonces nosotros como docentes Okay. tenemos que estar todo el tiempo pendientes es del estudiante. El estudiante es el centro de la educación.
y de acuerdo a las necesidades del estudiante, entonces yo debo planear. O sea, que quiere decir que el método se da de acuerdo al contexto en el que uno se sumerja como docente. Es el ideal, o sea, se supone, y tengo compañeros que ya son de la vieja escuela, que tienen muchísimos años dando clase y siempre dan clase de la misma manera y a todos los tratan de la misma manera. Y por ahí, por redes sociales, vimos cómo si vamos a evaluar a diferentes tipos de animales sobre cómo nadar o cómo subir un árbol, pues el elefante y los otros no tendrían las mismas ventajas. Entonces, debe ser de acuerdo al estudiante. Y es bastante complicado, ¿no? De pronto más adelante hablaríamos, pero es muy complicado porque tenemos grupos de 40 estudiantes, todos diferentes, que aprenden a diferentes ritmos, aprenden de diferente manera. Y si yo me caso con un solo método de enseñanza, puede ser conductismo, constructivismo, cualquiera, voy a tener inconvenientes. Por eso hay que hacer uso de todo lo que tengamos a la mano. Profe, ¿se tiene en cuenta la forma de aprendizaje de los estudiantes para enseñar los diversos temas y lograr que ellos aprendan muy bien? Por lo que me acaba de decir, creo que sí, mucho. Pues, o sea, es el ideal, es el ideal. Y cuando yo te digo que es el ideal, pues como estudiante de filosofía entenderás que sería el paradigma nuestro, pero del dicho al hecho hay bastante trecho. Cuando yo me encuentro nada más con 2 horas de clase, con 40 estudiantes, y no puede haber una educación personalizada, no tengo esa facilidad de acercarme a cada uno y de pronto identificar las falencias de cada uno, entonces terminamos entrando todos en el mismo costal y terminamos haciendo esto. Entonces tratamos de desarrollar una clase que se pueda adaptar a todos, pero eso en la práctica es casi imposible. Entonces, es el sueño, es el ideal tratar de podernos acercar a todos de la mejor manera y que todos aprendan como deben aprender. Bueno, se me hace bastante interesante esta pregunta como docente en formación y es ¿cuáles son los elementos que utiliza el docente a la hora de estructurar y planear las clases? Bueno, en mi caso en particular, planeo la clase, como te digo, teniendo al estudiante como el centro principal. Y si el estudiante es el centro, en el caso de filosofía, que pues, es lo que nos interesa, creo, en el momento, eh, tengo que contextualizarme muchísimo. O sea, es tratar de hablarle al estudiante en su lenguaje. Estoy ya tratando normalmente con estudiantes de 15, 16, 17 años. eh, Tratar de meterme en lo que a ellos en el momento les está interesando. O sea, las relaciones de noviazgo, el aborto, cosas que son muy de la actualidad. En este momento, por ejemplo, tendríamos que buscar la manera de hablar de Epicteto y de otros filósofos grandes que hablaron de cómo ser felices en medio de situaciones como el de la pandemia. Entonces, es buscar contextualizar al estudiante para que él pueda o pueda uno generar dentro de ellos interés, que realmente esto se trata de eso, de que el estudiante se interese. Como decía De generar Séneca, empatía sí, con el decía estudiante. Séneca, es encender la hoguera, vamos a buscar la llamita. Se encienden algunos, en otros no, y ya esto dependerá de muchas cosas de la casa y de otras cosas, circunstancias de la vida. Bueno, profe, ¿cómo evalúa a sus alumnos y cuál es el criterio utilizado para la evaluación? Bueno, ¿qué nos dicen a nosotros? Y lo que te decía anteriormente, yo debo hacer 2 evaluaciones, una de inicio y una final. Debo tratar de medir. Si yo no mido, pues no estoy evaluando. Eh, yo no pienso tanto en una nota, aunque el estudiante hoy por hoy está siempre pensando en una nota. Si lo califica cualitativa o cuantitativamente, ellos están pensando en una nota. Y a nosotros nos exigen que demos una nota, ¿no? Pero yo pienso que la evaluación debe ser un proceso constante, donde podamos evaluar el comportamiento del muchacho, donde podamos evaluar la actitud de él frente a la clase, donde podamos evaluar otras muchas cosas. Y no solamente en el caso específico de filosofía, el conocimiento, pues a nosotros se nos permite interactuar un poquito más con el estudiante y hablar de sus vivencias, de su actualidad. Y es bastante complicado cuando un muchacho pues tiene hambre o no tiene ciertas condiciones y nosotros estarles exigiendo cosas. Hay que exigirles, pero esa evaluación debe ser bastante flexible. Flexible, pero siempre pensando en que vamos avanzando. Para aprender es necesario que el estudiante por medio de la comunicación, creo yo, establezca nexos afectivos con el contenido que estudia. Personalmente considero que a futuro
es lo que logrará en él poder desempeñarse de manera adecuada en cualquier entorno al cual se presente, pero sobre todo generar conocimientos y aprendizajes sólidos. Entonces, ¿cuál cree que es el mayor inconveniente que evidencia hoy un docente a la hora de enseñar? Yo creo que hablando específicamente de Colombia, nosotros tenemos exactamente el inconveniente que tú acabas de plantear. O sea, a todos los estudiantes no les gustan todas las áreas. Hay algunos que se identifican con las matemáticas, otros que se identifican con las humanidades, incluyendo filosofía, sociales y este tipo de cosas. A algunos les gusta leer, a otros no, a otros se les facilita el idioma. Pero en Colombia, nuestros estudiantes están viendo 12, 13 materias, ahora con áreas técnicas también. Hablamos hasta de 16 materias y tienes que rendir en todas por igual. Y cuando nosotros como docentes empezamos a hablar entre nosotros, yo me doy cuenta que hay estudiantes que conmigo no les va muy bien, pero les va muy bien en matemáticas. O no les va muy bien con el de química, pero les va muy bien con el de filosofía. Entonces eso que tú decías, la empatía es fundamental. Difícilmente vamos a lograr que todos tengan esa empatía precisamente por los gustos personales. Pero de todas maneras hay que hacerle entender al muchacho que lo que nosotros pretendemos en Colombia es tratar de brindarles un poquito de cada cosa para que ellos, con razones de juicio reales, puedan decidir hacia su futuro universitario, qué es lo que realmente ellos quieren. Y por eso es que cuando están en la universidad les va muchísimo, muchísimo mejor que lo que le iba en el colegio. Tenemos estudiantes que les iba muy mal en el colegio y pésimos estudiantes y se fueron a hacer ingeniería y allá les fue bien. Y los profesores de matemáticas dicen, es que ellos eran buenos en matemáticas. En el resto de las áreas no. Cuando llegan y se entran a la universidad con un grupo de 30 que a todos les gusta lo mismo y está estudiando lo que él realmente quiere, ese estudiante vuela, está como pez en el agua. Entonces es eso, es buscar que cada uno esté donde debe estar. Y hay algunos países del mundo que ya optaron por eso y le permiten al estudiante que libremente él decida y enfatizan en lo que él quiere aprender. Entonces estamos en ese proceso aprendiendo. Bueno, hablando un poco de la empatía, a mí me gustaría por lo menos saber qué debe hacer el docente para que el estudiante presente esa empatía, valga la redundancia, con el proceso de aprendizaje y de conocimiento adquirido. Bueno, para buscar empatía nosotros tenemos que estar buscando normalmente, bueno, hablemos de hoy por hoy, ¿no? Hoy estamos buscando en recursos educativos, repositorios, estamos buscando en internet. Tenemos una cantidad de páginas que nos permiten a nosotros interactuar con docentes de todo el mundo y que nos permiten conocer diferentes estrategias. Hay es que estar buscando estrategias. Nosotros nunca debemos dejar de buscar estrategias que nos permitan acercarnos un poquito más al estudiante y hacer un poquito menos aburrida la clase. Desde el caso específico de filosofía, nosotros si el estudiante no lee, estamos perdidos. Y entonces es un proceso que debería empezar desde preescolar, pero no, empieza en décimo y en 11 desafortunadamente, y tenemos estudiantes que no leen. Entonces cuando nosotros los ponemos a leer como les corresponde, ellos sienten un rechazo hacia esta área. Entonces debemos también combinar la lectura con otras cosas, películas, videos, todo lo que podemos encontrar que les pueda permitir a ellos acercarse un poquito más a la clase. Sí, claro está, porque pues en el siglo XXI la forma de leer ha cambiado, no es como pegarse a un libro, sino podemos leer viendo un video en internet, de pronto en las redes sociales, entonces todos esos medios nos permiten darnos cuenta de que esto ha cambiado y que no nos podemos quedar sumergidos en lo anterior. Bueno, respecto a eso, es conveniente enseñar desde las problemáticas presentes en la realidad y entornos para hacer del proceso formativo de los estudiantes algo activo y razonable. Yo no diría que es conveniente, digo que es necesario. Es algo que corresponde, es algo que toca. Cuando tú tocas lo que el muchacho está viviendo, él se inmiscuye. Cuando tocamos sus puntos más álgidos, él se inmiscuye. Pero si nosotros no lo hacemos y nos apartamos como si la educación fuese algo totalmente ajeno y algo que no está en relación a lo que él está viviendo, él no va a dar los resultados. O sea, tenemos que contextualizarnos, siempre pensando en él. Es totalmente diferente. Es más, y si hablamos de un municipio como el nuestro, Aguachica, la educación va a ser muy diferente en un colegio privado a un colegio público. Podemos tener los mismos estándares, pero la forma en que voy a llegar al estudiante es diferente. ¿Por qué? Porque algunos van a tener acompañamiento de los papás, otros no van a tener acompañamiento de los papás. Los papás tienen una percepción que a nosotros en filosofía nos ayuda muchísimo.
hay quienes ven noticieros y comentan los noticieros, hablan de esto y desde niños ellos van despertando esa capacidad analítica y crítica. Hay estudiantes que nunca han visto un noticiero, que los papás no se interesan por eso y uno sigue los pasos del papá. Uno se va detrás del ejemplo. Es que realmente el ejemplo es Sí. fundamental. Nosotros como docentes podemos hacer muchas cosas, pero el estudiante es un, una muestra de lo que pasa en su casa. Bueno, hablando un poco de la parte analítica, los contenidos que son la parte analítica y estructurada de un proceso de enseñanza, el cual en todo momento se está nutriendo de las diferentes situaciones y realidades a las cuales como educadores podemos estar sumergidos, y el contacto, la relación directa que podemos tener con nuestros estudiantes en un aula de clases, siendo portadores nosotros de conocimiento y ellos receptores del mismo. Cabe destacar que es el propio desarrollo de las prácticas educativas donde se enriquecen dichos contenidos de cada una de las asignaturas o ciencias que se dictan. Por eso, pues, entra el interrogante y es válido hacerlo así, que me gustaría que, por ejemplo, tener, o sea, ¿qué se debe tener en cuenta un docente o qué debe tener en cuenta el docente a la hora de elaborar los nuevos contenidos? Bueno, con relación a eso hay un debate bastante amplio en pedagogía y que nos están planteando a nosotros los docentes, que nosotros con los estudiantes lleguemos a acuerdos y estos acuerdos incluyen incluso los contenidos. Según ese paradigma, entonces nosotros debíamos conciliar con los estudiantes lo que durante el transcurso del año escolar o periodo escolar vamos a enseñarles. Sin embargo, eh, nosotros estamos sujetos a unos, en la mayor parte de las áreas, a unos derroteros que debemos seguir o unos derechos básicos de aprendizaje. Entonces, nosotros en clase deberíamos buscar la manera de conciliar con los estudiantes los temas que vamos a dar, pero para alcanzar esos derechos mínimos de aprendizaje. Sin embargo, en la práctica hay otra cosa, que es que a nosotros nos exigen que antes de comenzar el año escolar ya tenemos que tener todo lo que vamos a enseñar planeado, planificado. Y realmente se lo estamos entregando al estudiante como un producto dogmático. Esto es así, debe ser así, ya tiene que ser así. No debería ser así. ¿Qué hacemos nosotros los docentes entonces? Año a año, de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo con nuestros estudiantes y a las cosas que van pasando, tratamos de ir haciendo cambios, pero que los vamos haciendo en el camino o los hacemos para el próximo año. Por eso la educación y lo que nosotros vamos a enseñar y lo que tenemos planeado no es un libro cerrado, es un libro abierto que estamos todo el tiempo cambiando. Vale. ¿Cree usted que como educador es importante incluir otras herramientas para el quehacer de enseñar? Por ejemplo, en esta época las TIC en las aulas de clase. Es fundamental, es indispensable, tan es así que ahorita en esta situación y que nos mandaron a todos a dar clases desde casa, y yo que normalmente en el colegio más bien le ayudaba a mis compañeros a conectar, a dividir, a hacer muchas cosas, me he sentido corto, tanto así que estoy haciendo una especialización en manejo de las TIC y me ha parecido fundamental, espectacular y lo estoy aplicando en las clases. Si yo no me muevo, me quedo. Nosotros a veces nos estancamos. Es necesario que salgamos como docentes de la zona de confort y que nos despertemos y que busquemos siempre herramientas y no solo con nuestros compañeros más cercanos. El mundo está hoy a nuestra disposición a través de Internet. Yo, por ejemplo, utilizo muchas páginas de Argentina y de España que nos llevan años luz en filosofía. Entonces, hay que estar buscando siempre. ¿Por qué es importante o no importante, indispensable hacer uso de la didáctica en el aula de clase? La didáctica es la que nos va a permitir a nosotros llegarle realmente al estudiante y que el proceso de enseñanza-formación logre el objetivo. Si yo no estoy preparado desde la didáctica, desde buscar otras maneras, otras alternativas, hacer que mi clase sea atractiva, que pueda realmente el muchacho aprender, pues no voy a hacer nada. Por eso todos los implementos didácticos y que desde la pedagogía podamos nosotros implementar son fundamentales para este proceso. Profe, ¿qué debe conocer un docente para realizar una clase de manera efectiva, hablando ya un poco de eso, y que la adquisición de conocimientos se haga eficaz en los alumnos? Al estudiante.
al estudiante más que incluso a los contenidos, porque o sea, nosotros debemos preparar pensando en el estudiante, no en otra cosa. Yo no puedo pensar de acuerdo a lo que yo sé, a lo que yo creo, a lo que yo anhelo. El estudiante es el centro de la educación, yo debo pensar en él. Y si yo pienso en él, muy seguramente voy a planear algo para él. Usted lo tocó hace un rato, creo que con la aparición del virus que nos azota hoy por hoy, el COVID-19, y la etapa del confinamiento por la cual atravesamos, afectó radicalmente el ámbito educativo. No nos podemos negar a eso, es más que evidente, se puede hacer notar que es hacer una fuerte puntualidad y un relieve enorme la dificultad que el sistema educativo presenta en cuanto al uso de la tecnología. Como lo había dicho, hay docentes que en pleno siglo XXI, donde los avances tecnológicos están en pleno apogeo y la era tecnificada se ha convertido en aquella de la cual nosotros no podemos huir porque es una realidad real, no la podemos hacer a un lado. Nos deja, bueno, personalmente a mí me deja muchas preguntas y también mucho que desear. Por ejemplo, me lleva a pensar que los docentes no estaban preparados para una virtualidad. El sistema educativo en estos momentos no cuenta con las herramientas necesarias para ubicar desde otras formas y desde la virtualidad misma. Considero que la educación sin aula de clases presenciales es muy pobre y no es tan eficaz. La virtualidad nos ha llevado a debilitar la acción de pensar para estudiar y para conocer. Muchos docentes, creo yo, en esta etapa en la que vivimos, por la que pasamos, no saben usar las tecnologías como usted lo menciona y sus metodologías de enseñanza se encuentran enfrascadas en el pasado. ¿Sí? No están enseñando desde la realidad actual, sino que siguen empleando métodos de enseñanza monótonos, desactualizados, enajenados a lo que hoy en día se evidencia. Así pues, considero o se me hace muy interesante preguntarle si es necesario que los docentes hoy por hoy eduquen en las nuevas formas de adquirir conocimientos para comprender no solo la educación, sino la realidad y los distintos escenarios en los cuales están sumergidos los jóvenes de la actualidad del siglo XXI. Ya todo eso quedó atrás, ya hay muchos conocimientos que quedaron atrás. Sí. Mira, yo con esto me atrevo a decirle algo, y es COVID-19. Y gracias, ¿por qué? Porque a pesar de que esto ha sido lo más difícil para el mundo en los últimos años y que en la educación nos ha golpeado bastante, porque desde mi caso en particular, el colegio donde estoy, los estudiantes no tienen las herramientas necesarias. Pero cuando digo gracias, es porque si bien es cierto que veníamos diciendo hace rato, no, esto hay que cambiar, hay que cambiar, hay que avanzar, no lo hacíamos. Pero aquí llegó el momento en que nos dieron el empujón y nos tocó, nos tiraron al agua y tocó aprender a nadar. Y este nos tocó, es espectacular porque estamos viviendo otros procesos de enseñanza. Yo estoy absolutamente seguro que cuando regresar al salón de clase, todos los docentes vamos a haber cambiado. Todos, absolutamente todos, y ese cambio va a ser para bien. Vamos a tener la posibilidad de utilizar más herramientas porque las aprendimos a usar en este momento, nos tocó. Y eso va a ser fundamental, que de pronto en este momento solamente estamos pensando, mierda, que no se puede porque el estudiante no tiene conexión, porque esto, porque lo otro. La educación virtual no es mala, porque mira, tú estás estudiando virtualmente, yo estoy haciendo una especialización virtual y es fundamental, pero ahora nosotros tenemos las herramientas. El problema es que los pelados muchos no tienen las herramientas necesarias. Ahora bien, sí es fundamental que los docentes cambiemos de la mentalidad. Hace rato venimos hablando de eso, pero no pasaba. Y esta situación que estamos viviendo nos obligó, nos tiró al agua. Entonces yo insisto, gracias COVID-19. Esto va a cambiar la educación en Colombia. Sí, llevar un giro fundamental. Profe, y ya para finalizar, me gustaría saber cómo aplica usted la didáctica en el aula de clase, cuando imparte una clase. Bueno, desde la virtualidad. En este instante. En cualquiera de los dos escenarios. Listo. Bueno, sí, porque es que resulta que, aunque parezca que no, es diferente, porque de todas maneras sí hace falta la interacción con los estudiantes, sobre todo por la edad de ellos. Cuando hablamos de niños,
es necesario que ellos compartan entre ellos y muchas cosas, ¿no? Pero la didáctica, desde mi caso en particular, estoy buscando siempre la manera de encontrar dentro de todas las posibilidades que existan, llegar al estudiante con actividades que sean claras, que sean precisas, preparadas y pensando específicamente en él y que me ayuden a alcanzar lo que habíamos dicho al principio, los objetivos. Entonces, es necesario establecer una temática, es necesario que esta temática vaya contextualizada con el estudiante y que yo podamos, dentro de tantas opciones que nos da la pedagogía y la didáctica, encontrar algunas alternativas que nos sirvan a nosotros para hacer una clase amena y ser agradable. Ahora, lo otro que tenemos que tener en cuenta son los tiempos. Entonces, preparar algo que en el tiempo específico que yo tengo organizado, el estudiante lo pueda terminar, lo pueda hacer y que podamos, ojalá, y socializarlo allí mismo. Y esa es una manera de evaluar también, que hace parte de las preguntas que me hiciste. Entonces, yo preparo una clase, organizo algo, el estudiante lo está haciendo, si estamos interactuando. Yo estoy viendo un proceso, eso es fundamental. Vale, profe, entonces muchísimas gracias por tu tiempo, por haber participado de este espacio y compartido con nosotros su punto de vista referente a todas estas preguntas que surgen en el proceso de educación, de formación como docente en mi caso personal. Que estén muy bien y que pasen muy bien. Con muchísimo gusto, Dios te bendiga. Un abrazo.